Luis, arranco contigo un poquito porque la controversia que se está planteando, por lo menos mediáticamente, sobre ministro versus intendentes y gobernadores con respecto al FONACIDE. Y yo te voy a, de entrada te voy a tirar el penal porque voy a explicar por qué, estimado, porque tenemos poco tiempo y hay cosas grandes de que hablar. Entonces no te queda vuelta. Mira, Luis, yo creo que la dicotomía es falsa, porque no es sacarle a los intendentes, es sacarle a las ONG. Pero no sé qué está pasando. Mira, yo el fondo de tu presentación comparto en el sentido de que el FONACIDE es lo que tenemos que repensar, pensar esa ley que se hizo hace 10 años, cómo era la sociedad, qué cosas necesitábamos. Con esa ley, entre paréntesis también, se sacó del presupuesto del ministerio la infraestructura y se dejó un pequeño remanente, pero muy pequeño, para movilizar 5 personas. Y toda la infraestructura pasó a manos de gobernaciones y municipios. Y lo segundo, la alimentación. La alimentación de capital solamente está en manos del Ministerio de Educación. Todo lo demás está en gobernaciones e intendencias. Después de 10 años de aprendizaje, errores, vemos que es necesario replantear la ley. Yo no quiero entrar en el detalle de la ley porque hay una vocería oficial, pero sí analicemos la situación y el problema de lo que hoy ocurre en la educación. Tenemos alimentación solamente en un 17%, en un 20%, que yo digo es falso, porque en ese 20% entran ya las escuelas que reciben alimentación un mes. Y son 180 días de clase. Entonces, básicamente no aporta, no sirve. Pero el intendente tiene demanda, tiene 10 escuelas y quiere cumplir con todas, entonces le da un mes de comer a cada una, con un criterio distinto, diferente al de la realidad. ¿Cuál sería un criterio? Que es con el que estamos trabajando hoy con los intendentes. El criterio de las zonas de las escuelas más pobres, que están en zonas de pobreza y extrema pobreza, y llegar a los 180 días. Pero dentro de todo esto, así como está hoy el presupuesto y FONACIDE, es insuficiente. No se puede llegar a cubrir todo. Entonces, la idea es que trabajemos todos en entender que tenemos que hacer una inversión mucho mayor, y estamos hablando, hoy se invierten más o menos 75 millones de dólares y estamos hablando de que tenemos que llegar cerca de los 500. Yo creo que si invertimos 170, 200 más, vamos a estar ya en un porcentaje muy avanzado. Y todos los países que avanzaron con un Consejo Nacional de Alimentación Escolar donde están todos. O sea, no vamos a inventar nada. No, yo no, coincido en que, o sea, no se trata de inventar, se trata de aplicar adaptativamente. Voy a usar esa expresión. A mí hay una cuestión, Luis, que creo que tenemos que ponerse en la mesa antes de poder continuar la conversación, y es, quiero saber si las cifras que nos dieron a nosotros con respecto a la plata de FONACIDE son correctas. Y nos estaban hablando de que tenemos una caja que tiene 450 millones de dólares y no sé cómo llamarle, móvil, no sé qué historia, de 300 millones. O sea, que el total de lo que hoy, o sea, 14 de enero de 2024, digamos, estaría en la contabilidad bancaria, sería unos 700 millones. ¿Es correcto o no es correcto? Mira, yo no quiero entrar en esa precisión de detalle que es más un área del Ministerio de Economía, pero sí hay unas cifras en ese orden. En ese orden. Sí. Por lo menos, o sea, a grosso modo es ese eso. orden. Bueno, porque, mira, Luis, te pido disculpas por repetirte algunas cosas que ya conversamos contigo, ¿verdad? Pero creo que como el debate está en su punto álgido en este momento, vale. Yo creo que FONACIDE tiene un problema de gobernanza y que la razón por la cual esto que contás vos de distribuciones selectivas en términos de tiempo de la comida tiene que ver con que ustedes, la autoridad competente del Ministerio de Educación, no son los que dirigen el FONACIDE.
Lo siento mucho. Y vos puedes florearme todos los colores que quieras, pero ustedes no dirigen las ONG. Pasita Peña y eso dirigen. No. El FONACYT es una cosa, el FEI es parte del FONACYT. Entiendo yo eso. O sea, entonces el FONACYT es más amplio, ahí entran intendencias, gobernaciones. Sí, pero ellos... Pero técnicamente sí se le ha, y esta fue una discusión muy interesante en una época, se le ha quitado de alguna manera la rectoría al Ministerio de Educación, que es lo que nosotros queremos recuperar, digamos, para lo pedagógico, centralmente para lo pedagógico. Y después hay otras acciones que son complementarias, muy importantes, centrales, como la alimentación, que deberían estar manejadas desde otra dinámica de la sociedad mucho más adecuada y ágil, ¿verdad? Porque, por otro lado, y entre paréntesis también, la idea es blindar al ministerio para que el Ministerio de Educación se quede con su eje central, que es la pedagogía, ¿verdad? Yo escucho poco, casi no escuché con la misma vehemencia que se demandan otras cosas, que se demande que aprendamos a leer. Entonces se desnaturaliza la función del ministerio, para mi juicio, y el ministro pasa a ser un ministro que se ocupa de construir, de alimentar, de comprar lápices. Y lo que queremos es retornar al centro, es decir, que el ministro se ocupe de la pedagogía como centro y que el resto se organice la sociedad y se organice el gobierno de una manera mucho más eficaz y eficiente con la rectoría del ministerio. Y ahí te puedo contar algunas ideas de cómo hacerlo. Correcto, pero mira, Luis, vos sabés que yo tengo discusiones con algunos compañeros de prensa, digo, no de ABC, sino de los medios, con respecto a esta cuestión, y esa misma pequeña precisión que vos hiciste, que fue así, que no. Acá hay un esquema que está regulado, digamos, en términos generales, por la ley de FONACYT, y dentro de ese esquema se establece una gobernanza que es errónea, mi querido Luis, y voy a planteártelo de manera muy fácil, porque realmente creo que el tema que tenemos que hablar después con David es grosísimo también. 30 años llevan estos tipos, los que idearon todo esto, hegemonizando la educación paraguaya, y lo que vos y yo sabemos, y David sabe mejor, sabe porque es historiador, es que tenemos un fracaso gigantesco. Sí. Entonces, conocer la frase de Cromwell, ¿verdad? Al largo parlamento. Señores, demasiado tiempo ya estuvieron acá, el beneficio no es correspondiente, sape, fuera. Y en nombre de Dios, y no volváis nunca más. Solo una precisión más ahí, Henry. Yo creo que también hay que entender en qué contexto. Cuando hay un contexto de desconfianza hacia la acción del gobierno o de los gobiernos en el ejercicio de la función pública, esa fue una lógica original de hace 10 años con la que se intentó blindar eso y decir, bueno, vamos a asegurar a través de la participación de la sociedad civil, de organismos, de periodistas, de manera que la acción pública tenga una verificación y un control mayor y se tenga la posibilidad de cumplir con los objetivos. Esa fue la lógica. Yo no estoy diciendo hoy miramos atrás o por el retrovisor y podemos evaluar si funcionó o no funcionó. Eso no, pero esa fue la lógica con la que se construyó. Y ahí yo sí digo, y en esto sí yo estoy de acuerdo, porque este tema ya hablamos muchas veces. En todo caso, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la gestión de los gobiernos, es decir, que sean cada día más transparentes y que podamos pedirle eficazmente y controlar sobre todo eficazmente Luis, lo que se hace. Una cosita nomás sobre el punto. Porque si no el gobierno queda en otras manos, digamos.